Buenas noches, bienvenidos señoras y señores, una semana más, estamos a lunes, comenzamos un nuevo debate público. Al final va a tener razón un amigo mío que dice que el panorama económico y político actual es lo más parecido posible al Monopoly. Y no solamente porque banqueros, de los de toda la vida, de los de bombín y tirantes, dejan su puesto, como es el caso de Rodrigo Rato en Bankia. Por cierto, curioso también lo de Bankia, hemos pasado de tener bancos dispuestos a jugar en la Champions League y a pasar a tener unos cuantos a punto de bajar a segunda división. Bueno, pero digo, no solamente por eso, sino porque además vamos a pagar por caer en una calle, como en el famoso juego de mesa. Si pasamos por esta autovía, pues tendremos que pagar. Hasta ahora eso solo ocurría con las de peaje, pero ahora va a ocurrir en cualquiera, incluso aunque uno utilice esa autovía para ir a trabajar. Vamos a acabar respirando, o pagando, mejor dicho, hasta por respirar a este paso. Vamos a ver qué es lo que nos cuentan nuestros invitados, dispuestos hoy a armar guerra por el apellido del primero de ellos. Coinciden además en el nombre los dos. Fernando Guerra, ¿qué tal, hombre? ¿Cómo estás? Hombre, pues con todo lo que está cayendo, sobrevivo, que no es poco. Y con el Sporting una semana más en primera, que es lo que nos queda ya los de Gijón. Nos quedaba el equipo en primera y eso va a durar pues una semana, más o menos, hasta que se acabe la suerte, la buena suerte. No, hombre, es que además ya es mucha suerte. Que pierda el Zaragoza, que pierda... ¿Qué otro equipo es? El Rayo. El Rayo, exacto. Y que además gane el Sporting, o sea, la cuadratura del círculo es complicado, pero oye, ojalá, ¿no? Muchos años además en la cuerda floja y acabas por caer. Claro. Dice la ley probabilística que cuantas más veces se repite un suceso, más veces aumenta la probabilidad de que ocurra al contrario. Entonces, ha salido cara muchas veces, este año yo creo que toca cruz. Y dice la ley de Murphy también que si algo puede ir a peor, irá con total seguridad. O sea, el Sporting, la economía, la política, la salud. Rajoy diciendo hoy que, aunque había prometido que no iba a subir impuestos, que no iba... 5 días después, él mismo lo dice textualmente en una entrevista hoy, ¿no? 5 días después tuve que hacer lo contrario, porque no tenía más remedio. Sí, yo la escuché en directo esa entrevista, hay que decir que fue un éxito de Carlos Herrera en Onda Cero, ¿por qué no decirlo? Si él lo ha conseguido. Y además vi a Rajoy muy suelto y además no le perdonaron las preguntas complicadas. No, ni él tampoco rehuyó. No, es lo que quería decir. Y lo vi muy firme, diciendo lo que realmente tiene que decir, no lo que nos gusta escuchar, que es lo que hacen otros políticos, diciendo que, o justificándose en que hay muchas cosas que dijo que no iba a hacer, pero que las va a hacer, y se justificaba fundamentalmente en un argumento, y es que, y voy a ser muy breve, que el déficit que le habían dejado no era como él preveía, como la Comisión Europea pensaba y como todos creían, del 6,4, sino del 8,5, con lo cual las previsiones de deuda se subían hasta 9 billones. Lo repitió muchas veces porque la contundencia de los hechos choca muchas veces con el delirio de los deseos. Entonces, si España necesita imperiosamente a que nos presten 9 billones con B de las antiguas pesetas, quiere decir que cada español, los que trabajan, los neonatos, los ancianos... Desde el bebé hasta el anciano. Vamos a pasar a deber de un día para otro 200 euros más. Y eso es la contundencia de los datos. La gente no se sabe... Cuando dicen, ¿qué son 9 billones con B de pesetas? Pues eso significa 200 euros más cada español que va a tener que deber. Bueno, a este paso además coger el coche va a ser imposible. Pagamos impuestos por la gasolina al comprar el coche con la viñeta en el peaje y ahora también en las autovías. Aquí tenemos a un empresario de gasolineras, aunque le vean con aspecto más bien de filósofo griego, por el aspecto de barba que tiene ahora. Es para recuperar el espíritu de los 70. Sí. ¿Qué tal, Fernando Villa? ¿Cómo estás, hombre? Hola, muy buenas tardes. Bueno, que a este paso acabaremos dejando el coche en casa y cogiendo la bicicleta. Es más rentable, ¿no? No es precisamente agradable para quienes tienen negocios relacionados con la automoción, pero... No, lo problema es vamos a ver, en España la automoción, la dependencia de España en temas energéticos es la más alta de toda Europa. No debemos olvidar, sí, somos el país más dependiente. Y somos países, bueno, con muchas paradojas, ¿no? Yo creo que ya lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Tenemos más energía solar que nadie, pero tenemos una industria solar todavía. Hay muchos sectores todavía. A mí el tema del déficit me preocupa una cosa, no me preocupa lo que está, me preocupa cómo vamos a salir. Entonces, el problema no es lo que tenemos ahora, que bueno, es un pancho que ya... creo que hay una famosa carta por los meses de mayo, julio, que se mandó a varios gobiernos de varios países. De ahí viene la consecuencia lógica de que Grecia ponen un tecnócrata, en Italia ponen un tecnócrata y aquí hay uno que se hace el loco y dice que él no va a entrar en esa jugada, ¿no? Y de hecho yo creo que ya fueron los deberes que nos dijeron los famosos PIGS, ¿no? Que era Portugal, Irlanda, Grecia y España.
Y ya nos dijeron que si queríamos contar con fondos europeos, que estos nos dieron la hoja de ruta, ¿no? Quizás en este caso Rajoy se ha encontrado la hoja de ruta y no hay posibilidades ya de salirse por los pies. Pero creo que el problema, en parte del déficit, que es un déficit gigantesco, solamente en el mundo inmobiliario se habla de 375.000 millones de euros. Que ya nos perdemos, yo reconozco que esa cifra ya no sé ni cuánto es. Y creo que de eminente ejecución estamos hablando de 175.000 millones de euros. 50 billones de pesetas. Billones de pesetas. Vamos, solamente de tema inmobiliario, ¿no? Casi 60 billones de pesetas. A mí lo que me preocupa es que, bueno, muy bien, estamos aquí, vale, pero ¿y esto tiene solución o vamos a seguir llorando y lamentándonos? Pues no tiene una solución difícil, porque lamentablemente no se ha apostado por tejidos alternativos, ¿no? En industria, Asturias es un ejemplo. Es una continuidad de los años 70 todavía de sectores industriales, de grandes siderurgias, grandes minerías, etcétera. No se ha generado un tejido alternativo. Podemos entrar en valoraciones, ¿no? Y sobre todo por eso, porque creo que realmente ese es el problema. Aquí nos hemos basado puramente en el mundo inmobiliario. Repetimos el modelo de los años 60 Sofico, volvimos a repetirlo en el 2000. Lamentablemente empieza con ello, por quiero decirlo, el Partido Popular. Aznar de golpe se inventa un boom inmobiliario en el año 99 para salir de aquella famosa crisis que no sabía por dónde salir, y luego, claro, este que vino de tres zapatitos, pues al final fue tan tonto que pensó que esto iba a funcionar toda la vida, ¿no? Entonces, en el sector industrial creo que no estamos por encima de un 15%, cuando hay países como Francia que tiene un 45 o 50%. Entonces, a mí no me preocupa lo que hay, me preocupa cómo vamos a salir y con qué armas o con qué argumentos vamos a salir. Porque toda la industria ahora mismo española está casi totalmente dependiente de sectores que no toman decisiones en España, sino la están tomando fuera, y bueno, de sectores industriales que son los que crean realmente, pues tenemos muy poca implantación. Bueno, lo de que Rajoy ahora, incumpliendo así, dice él que obligadamente, que no tiene más remedio, que Rajoy ahora esté dispuesto a salvar los bancos con dinero público, lo de Rato, al que, por cierto, si recordáis, se le reclamaba en una y otra ocasión a este gijonés de adopción, que no de nacimiento, pero sí de adopción, se le reclamaba y una y otra vez que diera un paso al frente, que dejara, cuando Mariano Rajoy estaba formando gobierno, que dejara el Bankia y que se presentara como ministro de Economía o de Hacienda en vista del éxito que consiguió cuando lo era, dicen algunos. ¿Qué os parece todo este asunto, Fernando? Pues que tiene una gran habilidad para escapar cuando la cosa está ardiendo, porque hizo lo mismo. Hay quien la acusa de ser el responsable de... A ver, cuando hubo aquella crisis mundial en la que el mundo estuvo a punto de quebrar, una noche en la que el mundo estuvo a punto de quebrar, cuando hablo del mundo, el mundo occidental, el mundo tal como lo conocemos financieramente, él ya no estaba, pero porque sabía cómo eran los números y se había escapado de la presidencia del Banco Mundial, que tenía, recordemos, categoría internacional de jefe de Estado, protocolariamente, y mucho más poder que muchos jefes de Estado de la mayor parte de los países del mundo. Entonces monta la primera concentración al frente de la cual, vamos, bancaria, que es Bankia, pero que acumula una cantidad de activos tóxicos impresionantes. Como muchas veces los televidentes no tienen por qué entender de economía, voy a ver si lo explico en dos palabras. Los bancos que dejan dinero a la gente para que compre casas, como saben que si no las pagan se quedan con las casas, valoran esas casas por el precio del dinero que prestaron, en la época en la que la prestaron, no por el valor real que tienen ahora las casas en el caso de que se pudiesen vender. Y esto lo meten en el haber, en lo que tengo, por eso se llaman activos. Y son tóxicos porque son falsos, porque no representan realmente la situación financiera del banco. Son muchos, unos tienen más dependencia que otros, porque unos dejaron mucho dinero para la construcción, del ladrillo que hablaba Fernando, pues concretamente los del Mediterráneo, donde fue todo mucho más a lo bestia que en el Cantábrico, donde nos encontramos. Bankia acumuló varios de estos bancos y entonces ahora... Caja Madrid en ese momento todavía. Caja Madrid, claro, también el boom inmobiliario se dio en el cinturón periférico de Madrid, con las ciudades dormitorio. Con los derechos de la trinchera de Caraván de Chamartín, Sí, con los derechos el corredor de Lenares, con el soterramiento Jarama, de la M30, que iban a hacer un modelo como aquí la Losa de Oviedo, que iban a reurbanizar muchísimo. todo aquello, ¿no? Y claro, ahora llega el momento en el que una de las condiciones que pone el gobierno para volver a inyectar dinero público, es decir, mío, es decir, suyo, nuestro, particularmente de todos, para reforzar a los bancos que alegremente dejaron dinero a particulares manirrotos que se metieron en deudas sin prever que no eran capaces de hacerles frente. Porque cuando alguien, y voy a repetir hasta la saciedad, se mete una hipoteca variable, tiene que saber
que el dinero puede estar barato ahora, pero que el día de mañana puede estar caro. Que cuando uno tiene un contrato para un trabajo de 1 año o de 2, o que su marido está en montajes y los montajes se van a acabar, o que soy cajera del Imerca, no me puedo meter en un piso 60 millones de las pesetas antiguas solo porque el banco me vaya a dejar el dinero, porque luego voy a tener que responder y va todo rodado. La falta de responsabilidad es la característica fundamental del español, aunque estoy empezando a pensar que también de los franceses y de los griegos. Claro, sí, porque lo de las medidas de Fernando es lo más sensato que se puede decir, es no importa ya cómo estamos, sino cómo salimos, pagando el peaje de las autopistas, pero vamos a ver, eso genera una contracción económica, porque va a haber menos turismo, que es uno de los motores de la economía, porque la gente, como yo, por ejemplo, se va a tentar la ropa cuando tenga que salir con el coche, porque si ya me suben el gasoil, y encima voy a tener que andar pagando peajes en todas las autopistas en las que voy, para ver el acueducto de Segovia y pasar una noche allí, pues me quedo en mi casa, pero claro, con eso van a perder los hosteleros de Segovia, los reposteros de Segovia, los peones camineros que van a arreglar las autopistas. La contracción de la economía va a ser una consecuencia directa del copago de autovías, que por otra parte están hechas nuevamente con mis impuestos, o sea, estamos repagándolo todo otra vez. Y es que además no me explico por qué el que trabaja con el coche, porque una cosa es el que se divierte, como yo con el turismo, pero hay muchos que trabajan con el coche, no con el autobús ni con el camión, con el coche. Por ejemplo, los comerciales, los ejecutivos, los directivos, mucha gente, mucha en este país. Yo me pregunto, ¿van a pagar peaje los comerciales y los ejecutivos y no pagan peaje los políticos que van en coche oficial? Y van a decir, es que nosotros estamos trabajando. ¿Y acaso no están trabajando los comerciales que van a volver a repagar otra vez el peaje? Que, como decía un hermano mío de pequeño, eso es un precio que se paga por tirar peos, lo del peaje. Cuando, pues casi es que me vino la ocurrencia a la cabeza, la picardía, porque hoy escuché a un chaval en la biblioteca, tenía 14 o 15 años, que dijo, tía, vamos a tener que pagar hasta por tirar peos. O sea, es el repago... otra vez nuevamente por todo, pues no sé, porque pues entonces no me interesa el estado del bienestar, porque si ya tuve que andar amarrándome durante muchos años, y como yo mucha gente, no comprando una casa, sino amarrándome con la que tenía, comprando un coche pequeñito, para que, evitando los peajes de autopistas, yendo por la carretera nacional, para poder cambiar... Tenemos el gobierno que nos merecemos. La falta de responsabilidad de los ciudadanos españoles se traduce en las medidas que tienen que andar tomando los gobiernos que lo representan. Fernando. En el año 78 mi padre le tocó la guerra civil en la zona de Lérida, ¿no? Bueno, estuvo primero en África y luego en Lérida. En el año 77 vino unas amistades nuestras de Lérida, ¿no? Y ellos eran campesinos y uno de ellos en principio nunca había visto el mar, ¿no? Entonces cuando estábamos en Oviedo, pues el padre y los 3 hijos dijo, oye, vamos hasta Gijón. Llegamos a Gijón, y claro, antiguamente todavía se aparcaba en la escalerona, ¿no? Cuando bajamos de Gijón, uno de ellos, el pequeño, le empezó a preguntar al padre en catalán, ¿no? Y le dice, mi padre, ¿qué te pregunta, Miguel? Y dice, no, me pregunta el chico que si aquí no pagáis peaje. Claro, como en Cataluña. Año 78. Fíjate lo que te estoy diciendo, ¿no? Es que, vamos, a mí lo que me sorprende es que todavía estemos hablando. Entonces, este país se pierde hablando en el problema. Nunca, ¿por qué? Porque mientras que nos enrollamos en el problema, nunca valoramos las salidas. ¿Por qué? Porque algunos no saben dar salidas. Como dice un paisano allí en Argañosa, estos nacieron para enterradores y cuanto más trabajen, más nos entierren. No sé si me explico. Entonces, aquí lo que hay que hacer es quitarlos ya de vez. El que nació para enterrador ya nace para enterrador, no nace para otra cosa. Entonces, claro, aquí se crea una cultura que no tiene por qué el pueblo tener esa culpa. Se crea una cultura donde es el famoso estado del bienestar. No, perdón, aquí es el estado del despilfarrar. Aquí hay que definir. Yo vuelvo a decir lo mismo que dije. Olof Palme, en Suecia, ya tuvo una experiencia mucho anterior a la nuestra. Y ya dijo a los suecos, que fíjate, en Suecia tenían la Volvo y la Scania, y era un modelo social e industrial en su época. Ya avisó, años A, y los de aquí, algunos, si no lo quisieron escuchar, los socialdemócratas, es que no les interesaba, que es que Suecia no podía mantener un nivel de prestaciones, digamos, de falta de puestos de ir al trabajo, de ausencias, digamos, no podía aguantarlo. No podía aguantarlo si quería mantener un estado del bienestar. Había que empezar a sacrificar determinados caprichos. Le costó la vida, porque creo recordar que Olof Palme iba en transporte público.
y era un presidente de gobierno en Suecia. Cuéntalo, es que hay gente muy joven que claro, lo asesinaron. Lo asesinaron en un autobús. En un autobús, ¿no? Alguien en un autobús. Bueno, Pero entonces, claro, para mí, alguna gente lo dijo. Entonces, claro, ¿aquí qué se crea? Se crea un mito muy sencillo. Aquí es el todo gratis. Tú vas al banco y firmas. El ciudadano, obviamente, delega o, digamos, o deposita su gestión o la dirección de algo en gente que aparentemente tiene que tener unos conocimientos y una información adecuada para poder dirigir esto. Es una orquesta, se pone en manos de un director que tiene conocimientos, por lo menos, o una visión global. El problema de este país es que la política es algo muy seria para dejársela a los políticos. Y claro, ¿cuál es el problema? Que aquí hemos delegado a unos señores que nos han vendido un falso estado de bienestar, donde tú tienes la paradoja de que un piso tenía una plusvalía de un 50% en menos de 5 años cuando los sueldos subían un 2%. Había un momento que tarde o temprano eso tenía que romper por algún lado. Y no hace falta ir a las grandes universidades de Stanford y tal, como fueron algunos de nuestros ministros. No hace falta ir allí. Entonces, claro, al final, pues pasa lo que pasa. Aquí se ha despilfarrado, no se ha dado un bienestar. Cualquier persona cambiaba de coche cada 4 años, no había ningún problema. Ibas al banco, firmabas y lo que quisieras y la luna. Claro, ahora estamos pagando esas consecuencias. Pero vuelvo a insistir, el problema no es a dónde hemos llegado. El problema es, realmente ahora hay alternativas coherentes o tenemos realmente gente preparada para sacarnos de este atolladero, o le vamos a dar la responsabilidad de sacarnos de este atolladero a los que nos metieron en él. Esa es la pregunta que quizás hay que empezar a hacerse. Porque yo creo que lo demás podemos discutir sobre las deudas, sobre por qué una pyme en su balance tiene que amortizar las inversiones y los bancos llevan 3 años sin amortizar las inversiones. Entonces, aquí hay leyes para unos y para otros. Bueno, lo estoy viendo venir porque esta es una de las cosas, el tema que estamos tratando y algunas de las puntualizaciones que hacía Fernando Guerra, que después sirven para suscitar enorme cantidad de correos electrónicos quejándose, algunos hasta molestos con lo que se dice. Hemos entendido que uno no debía meterse en esa... O sea, la culpa de esto no es de los bancos, sino del que se metió más allá del que debía meterse. Fernando, ¿o aclaramos esto? No, claro, la culpa es como el culo, todo el mundo tiene uno, ¿no? La culpa es, por un lado, del listillo del banco, que viendo lo que hace el de al lado, muchas veces para salvar su propio puesto de trabajo, porque en los bancos no está el banquero ahí en la mesa discutiendo contigo si te va a dejar para un... Esto fue culpa de Estados Unidos, de la banca de Estados Unidos. ¿Sabes quién era el delegado para Europa de Lehman Brothers, no? De Guindos. Sí, el presidente de Guindos, el de España. Entonces, bueno, sí, bueno, y en Grecia y en Italia, gente que estuvo trabajando también en la gran banca americana. Si ponemos al zorro al gallinero, pues lo tenemos claro. Porque también la banca americana tenía una legislación en la que permitían responder exclusivamente con los bienes del banco, pero no con todos los bienes que tenían todos los banqueros de su mala gestión. Y cuando los bancos americanos empezaron a dejar dinero a lo loco en Europa, basándose en que el ciudadano iba a ser tan responsable como en América, que tiene el concepto de contribuyente, no de ciudadano. Vuelvo a repetir que en Inglaterra los hijos de la Gran Bretaña tienen el concepto de súbditos, en Francia de ciudadanos, porque son hijos de la Revolución Francesa, y en Estados Unidos de contribuyente. Bueno, y eso ya imprime un carácter de responsabilidad económica en el pueblo, en el paisano, en el que tiene y debe derechos, tiene derechos y tiene deberes. Bueno, para no enrollarme, la banca en Estados Unidos, al irrumpir en Europa, obligó a la banca conservadora europea, que lo era, francamente, a actuar un poco más a lo loco, es decir, a dejar la mano más abierta, tenía una doble trampa, claro, para que la gente pudiese conseguir créditos y se esforzase mucho en pagarlos. ¿Qué más queríamos los locos españoles que vivimos para hoy y mañana Dios dirá, ¿no? Pero también los italianos y los griegos, incluso los prudentes islandeses, se metieron en ese berenjenal y se les pudo rescatar porque en realidad Islandia entera viene a ser como Oviedo en población. Entonces, claro, era fácil de rescatar. Mientras que la culpa en España fue de la locura de los bancos de dejar abrir la caja y que metiese la mano todo el mundo y creer que la gente iba a devolverlo, pero también, y es lo que quiero decir yo, me alegro que, como dicen los ministros, me alegro que me haga esa pregunta, ¿no? El ministro de la folclórica. Me alegro que me haga esa pregunta. Pero también de la responsabilidad de la gente que quiso ser como los ángeles grandes, tan grandes como Dios, que por un pecado soberbia pensaron, mira, no pasa nada, yo aquí pido el dinero al banco y como soy muy gallo, lo voy a devolver. Y como soy muy gallo, si no lo devuelvo, no pasa nada porque a mí en la cárcel no me meten. En vez de ser
como esa forma de ser tan luterana, tan protestante, tan nórdica y tan centroeuropea y tan calvinista. La palabra es calvinista. Tan calvinista de decir, no, pobre pecador, no me voy a atrever a pedir un crédito hasta que no esté seguro de lo voy a devolver cumpliendo las normas y las leyes. Entonces, cuando hablo de responsabilidad, hablo de corresponsabilidad. La culpa es de la banca, la culpa es de los políticos, de la clase política, y la culpa es de los ciudadanos, porque ¿de dónde salen los banqueros y los políticos? Del pueblo. O sea, cuando estamos hablando de esa clase política y de esa clase bancaria o banquera, nos estamos olvidando de que también fueron al Ramiro de Maeztu, o los pilaristas, o al Inmaculado, o Loyola. O sea, fueron compañeros tuyos de clase que fueron muy listillos, pero a los que tú les dejaste también que te llevase el dinerito porque tú también quisiste ir de listillo. Y claro, quien roba a un ladrón, pues yo creo que por ahí van los tiros, ¿no? Yo creo que queda aclarado eso de que es verdad que por el medio se llevaron a los santos inocentes. La gente que compra un teléfono móvil y luego en casa no tiene un libro. La gente que tiene un ordenador para navegar en internet por los juegos, pero no se informa, no utiliza las herramientas para lo adecuado. El chavalete de 20 años que compra un coche no va a desplazarse de un sitio a otro para trabajar con él, sino para hacer el hostia y estrellarse y acabar matándose por exceso de caballos y de burros. Caballos en el motor y burros en la parte de atrás. Es verdad que no todos son culpables porque son los santos inocentes, los pobres que al final, por ignorancia, por incultura, por lo que sea, quedan abajo. Les dejaron asomar la nariz a la valla para que viesen el horizonte y se tiraron de cabeza. Y no fueron conscientes de que era una valla con mucha altura. Entonces el problema de este país es que tú dices, bueno, pues el pueblo tampoco se le puede echar la culpa. El pueblo obviamente no tiene por qué tener la información que tienen otros. El problema de este país es que hay muy poco estadista y mucho político. El estadista piensa en el país, el político en las elecciones. Y en este país la gente pensó nada más en cómo tengo que hacer o qué tengo que vender para salir elegido en las próximas elecciones. Y bueno, pues ha sido un juego donde nos han llevado a una serie de situaciones. Mira, tú ahora mismo tengo un bolígrafo en la mano, fíjate qué tontería, y pone, fíjate lo que es, fíjate, es Mitsubishi Pencil Co. Fíjate, hasta Mitsubishi se dedica a diseñar bolígrafos. Tú fíjate qué tontería, ¿no? Fíjate, Mitsubishi, ¿tú te imaginas a Mitsubishi diseñando bolígrafos? O paga una fábrica, pero bueno, con su nombre. O sea, el problema de este país es que ha habido un estado del despilfarrar, donde todo el mundo podía comprar un coche cada 4 años. Incluso, mira, había gente que tú le comentabas algo y ¿sabes lo que te contestaban? Coño, ¿por qué no? A mí me lo da el banco. Entonces, si me lo da el banco, será porque puedo pagarlo. Vamos a ver, el ciudadano puede ser un poco inocente, ¿vale? O puede ser estúpidamente inocente. Pero aquí hay una clase política, que no es política, no estadista, donde estaba más preocupado de la demagogia, de darle la razón al tonto, para que el tonto le aplaudiera. Ayer pasó en Francia. Lo malo es que le han dado la razón al tonto. Lo malo es que le dan la razón al tonto, le dan la razón como tontos, y al final, claro, el timo a las tampitas, sabes que es un timo muy español. Esto es, que tú piensas que el tonto te va a dar más de lo que realmente tiene el sobre, porque te enseña, te enseña el paquete de billetes, pero cuando te lo cambia y te lo da de papel de periódico. Entonces aquí el problema es que la clase política nos enseñó y la banca nos enseñaron el sobre, aparentemente los billetes, y cuando de la mala fe del timado. Entonces, bueno, aquí ha sido un ten con ten, pero sí hay una cosa que hay que tener clara. La capacidad de información, de contrastar información, de saber qué información hay en otros países. Entonces, no le puede pedir la misma responsabilidad a un ciudadano a pie, con sus medios y sus capacidades, que a gente que está metida en el mundo de la política y de la banca. Porque entonces, claro, aquí entonces hay una disfunción clara. El problema es que aquí hubo personas que vendieron la cultura del pelotazo, o sea, es que aquí se vendió la cultura del pelotazo, donde era el país, hubo un ministro socialista que dijo que este era el país donde más fácilmente se podía hacer uno rico, y le hizo un ministro socialista, y bueno, pues al final... Y un mafioso kosovar. Al final uno tiene la sensación de que si ve que todo el mundo está yendo en una dinámica, el que se queda es el tonto. Y aquí ha pasado eso. Bueno, pero todo esto se va a arreglar enseguida con la llegada del nuevo presidente francés, Hollande, que dicen va a propiciar que cambie todo, que ya no haya ese eje franco-alemán y por tanto, bueno, pues que salgamos de esa idea de recortar, recortar y recortar, ¿o no? Hoy me mandaba un correo una chica diciendo, te paso el enlace para que leas el programa de Hollande. Ya verás qué bien. Ojo, porque el francés se presta mucho a hacer chistes. El francés en general, la sí, palabra. Sí. Por eso yo le advierto a Fernando. Bien, perdón. No. Adelante. Bueno, he dicho esto, que está muy apropiado, porque es verdad que vale incluso para este juego. No. Ah. Ella lee y habla muy bien en francés. Sí. Vale. Pues yo le contesté diciendo, primero, un papel soporta
todo lo que le pongas encima, pero todo lo que escribas e incluso todo lo que pongas. Tú pones un papel en el suelo y encima puedes poner una plancha de 1000 toneladas de acero que el papel no se arruga, al final queda incluso más planchado. Sí. Bien, incluso fija más la tinta si... Bueno, ¿qué ha ocurrido en Francia? O en España, o va a ocurrir en Alemania, y ocurrió en Grecia, el fenómeno, por globalizarlo, es el siguiente. Primero, la crisis se está llevando al menos 2 gobiernos en cada país. Segundo, los políticos profesionales, que lo son, dicen, para mi supervivencia como político y para mi profesión como político de la que tengo que vivir, sobrevivir y vivir bien si se puede, no vale con decirle a la gente lo que de verdad hay que hacer, porque entonces no me van a votar porque todos queremos hacer el avestruz y yo no voy a votar a un tío que me está diciendo que voy a tener que pagar por una autopista, que voy a tener que pagar por las medicinas, que voy a tener que pagar por esto y por otro más allá, que tenemos que liquidar la deuda, que me voy a tener que quedar en casa a morirme de asco. No, el político hábil y listo, que le importa un pijo al ciudadano, el pueblo, el paisano y la paisana, dice, no, lo que voy a decir en mi campaña es lo que quieren oír. Es decir, voy a decirles lo que quieren oír, me van a votar y lo que aguante. Mejor 2 años que nada, mejor 4 que nada. Y si de camino la coyuntura me es favorable y esto cambia, me convierto en padre de la patria sin haberlo pretendido. Pone una estatua en claro, lo que haga falta. Tercera cuestión, el desengaño de la ciudadanía, ya no me gusta esa palabra, del pueblo con la clase política. Como todos estos políticos son, igual me da, unos que otros, tal. Es verdad que por una parte, por agotamiento del proceso del sistema que empezó en la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, el sistema está agotado. Y cuarto, y con esto acaba, el oportunismo de ciertos partidos para reclutar el descontento que se ha radicalizado en la izquierda y la derecha. Porque estamos asistiendo a fenómenos de extrema derecha. Bueno, vamos a llamarla así, aunque yo no estoy de acuerdo en decirle eso, porque no son hipercapitalistas, incluso son bastante estatalistas. Pero bueno, pero es que también, paralelamente, hay esos mismos fenómenos de extrema izquierda, en los antisistema, en grupos como en Grecia que están apareciendo ahora. ¿Qué ocurre? Lo que ocurrió en los años 30. La crisis económica hace que la gente ya no hable de matices de centro-derecha, centro-izquierda. La crisis económica está haciendo que la gente se refuerce, siempre que hay una situación de crisis personal, uno reafirma sus creencias. Cuando tienes una enfermedad grave, cuando estás en una guerra, cuando estás en una situación de hambre, de desamparo o de paro prolongado, si eres de izquierda te haces más de izquierda todavía, si eres de derecha más, si eres creyente vas a misa y pones una vela, es decir, te reafirmas más en tus creencias, es decir, te radicalizas. Porque es muy fácil y muy cómodo ser moderado y ser solidario y ser tolerante cuando tienes el estómago lleno. Cuando yo tengo el estómago lleno, que vengan unos emigrantes a venderme unos CDs no me molesta, pero cuando lo tengo vacío y no tengo trabajo, estoy pensando que algo me quitan. Y entonces me voy a uno de los dos grupos. O bien a los que quieren una ley y orden y los extranjeros fuera y mano dura y los chavales a trabajar y aquí vamos a andar todos con el paso de la oca, o bien los que quieren más Estado y que los políticos, el gobierno, que se carga a los banqueros, se carga a los empresarios y que se reparta la riqueza por igual, seas senegalés o colombiano o marroquí o español, y que esto sea una república dictatorial igual que lo fue Albania o China, donde todos caminemos uniformados y todos cerremos el puño. Viene a ser lo mismo, viene a ser una pérdida de las libertades individuales que en definitiva un empeoramiento de las condiciones humanas. Decía la Iglesia, yo no soy creyente, pero decía la encíclica de León XIII, es que la miseria aumenta la condición humana, y es verdad, porque nos hace más animales y menos personas. El desarrollo, si no va acompañado de un desarrollo en el progreso, y con esto acabo, con el progresismo, se retrae a únicamente una cuestión de consumo, que fue lo que decía Fernando que nos hicieron los políticos. Nos enseñaron el coche con la perica afuera, pero no solamente nos lo enseñaron a nosotros, esa televisión también se vio en la otra orilla del Mediterráneo. Y entonces, de aquellos polvos vinieron estos lodos. Ahora la solución, mala, porque ¿qué vamos a andar enseñando a la gente de 30 años que nunca la hincó, que nunca se sacrificó y que tuvo esos coches y que a lo mejor violó esa perica porque no se la daban con el coche?
Bueno, pues mal asunto, porque como no hay entrenamiento, no hay una educación en la abnegación, no se premió al aplicado, no se sacrificaron las familias para gastar lo que tenían y no más, pues luego dicen que soy catastrofista. Sí. Bueno, pues, claro, pues es que vendrá la catástrofe, porque pasó en la historia, no será la primera. Claro, luego viene Susana Pérez Alonso y se enfada con y me dice que soy incendiario. Incendiario y otras cosas. Pues, bueno, a ver, Fernando, que nos vamos a publicidad, lo último que quieras Por decir. ponerte un detalle, desde el jueves a hoy ha habido un baile en el mercado de futuros del gasóleo en Londres de $50. ¿Por qué? especulación. Mira, el problema que Miedo. tenemos, vamos a ver, el problema que estamos teniendo es que ahora mismo hay grandes compañías, es que no somos conscientes de que hay un mercado globalizado. Esto ahora ya no es, de hecho la comunidad es la comunidad económica europea, no es la comunidad social, no es la comunidad de las nacionalidades. El problema es que nosotros tenemos un enemigo al que la clase política no tiene el valor suficiente y a veces la clase sindical de anteponerse, que son los grandes capitales, las grandes multinacionales. Hoy hay grandes multinacionales que tienen presupuestos mayores que muchos países. Quitan, ponen, cambian, crean tendencias. Entonces, el gran problema que tenemos en la clase política es que es una clase política totalmente servil y su única aspiración en muchos casos solo va a ser consejero, asesor, etcétera, de alguna gran corporación, porque es la única forma que tienen de mantenerse una vez que salgan de la clase política. Y mientras que tengamos una clase política solamente preocupada de su futuro, no del futuro de su pueblo, no se puede hacer nada. Entonces, claro, no hay quien eche mano, porque hunden un país de un día para otro. No debemos de olvidar que es que a Italia se le impone Monti, pero es que Monti es un tecnócrata del capital. A Grecia se le pone Samaras, que es otro tecnócrata del capital. Y en España, bueno, porque aquí pegamos alguna patada al bote yendo de guapos, pero al final nos comemos el... Entonces, claro, la clase política hoy está fuera del concepto globalización y ha dejado que en vez de ser una economía globalizada, social o de personas, se han rendido a una economía puramente del dinero y los capitales. Entonces, te suben un valor de un día al otro, un país lo hunden, lo bajan. ¿Por qué? Porque no hay concierto. La ONU siguen peleándose si entran en Siria, si no entran en Siria. Esto es un cachondeo. Entonces, es como el patio, es como la maestra que dejaba salir a los niños al patio y cuando tú estabas en el patio eres el rey del mambo y te peleaba. Ahora, nada más que tocaba el silbato todos para adentro y no se mueva nadie, no se me pelea. Entonces, de vez en cuando les dejan revolver un poco, pero toca el silbato y siéntate ahí. Aquí, cuando tocan el silbato, se colocan todos en fila, macho, y aquí, por si acaso, levantas la mano cuando te toque. Ese es el gran problema que tenemos. No tenemos una clase política ni sindical que esté a la altura de las circunstancias económicas a nivel mundial. ¿Por qué? Porque es quizás la clase política y sindical que interesa a algunos grandes grupos de poder. Es así de claro. Y no somos capaces, el ciudadano, de darnos cuenta, con los medios que tenemos, de que eso es así. Señores, que nos vamos a publicidad y a la vuelta les prometemos ya sí que hablamos de Asturias, de temas más tangibles, más cercanos, más propios, más de Madreña y de Montera Picona. A la vuelta hablamos de Asturias y del último resquicio que ha abierto Foro Asturias en eso del voto emigrante. Se lo contamos ahora mismo. Estamos de nuevo con todos ustedes, segunda parte de nuestro debate público de hoy. Foro Asturias ha asegurado hoy que el pasado 5 de mayo, cuando se cumplía el plazo límite para ello, ha presentado una nueva alegación ante el Tribunal Constitucional a esto del voto emigrante. Según Foro, hay 334 votos del llamado CERA. Ya hemos comentado aquí alguna vez lo irónico que resulta el que se llame precisamente así el voto emigrante, ¿no? Porque ha servido para dar cera y de qué manera en el Principado. Bueno, pues según Foro, hay 334 votantes que ni siquiera figuran entre los que solicitaban o rogaban el voto, porque ya saben que al igual que el voto por correo, en este caso hay que solicitar, cuando vas a votar por correo hay que solicitar, hay que avisar de que vas a votar por correo. Bueno, pues hay 334 votos comprobados, pero que no habían solicitado votar. Esto resulta algo extraño, me parece a mí, ¿no? ¿Qué os parece, Fernando? Que lo advertimos aquí, y no me cansaré de repetirlo, el día de las elecciones, Gustavo Bueno y yo dijimos, va a haber pucherazo con el voto, lo dijimos aventurándonos a que alguien nos pudiese incluso denunciar, porque decir va a haber pucherazo con el voto de migrantes, pues aunque sea una televisión modesta como esta, es una acusación muy grave, y alguien que se viese involucrado podía habernos metido para adelante. Pero como ni Gustavo Bueno ni yo somos unos atrevidos, o si lo somos con una cierta prudencia o con mucho conocimiento de lo que solía pasar en anteriores elecciones, aventuramos eso porque sabíamos
lo que iba a pasar. Y ahora llega el momento de cobrar. Y cobrar significa decir, señores impugnadores ante el Tribunal Constitucional, que dijeron que estaban bien hechas las elecciones, que por qué había que repetirlas, y que impugnaron el resultado, en vez de tener la decencia de decir, oye, no pasa nada, aunque nos salga un poco más caro, volvemos a hacer las elecciones, repetimos, y dos cosas. Uno, siempre que haya más garantías, será más legal el proceso. Y segundo, si antes gané limpiamente, ¿por qué voy a impugnar el resultado para que se vuelva a repetir? En el mejor de los casos, sacaré, si no los mismos votos, más todavía porque digamos que al ser más puro y querer... Es decir, los partidos que han... Claro, los partidos que han impugnado las elecciones no tienen fe ni siquiera en sus propios votantes, ni siquiera estando en la oposición, que se supone que no tienes desgaste. Porque, claro, porque si dices tú, no, estuvo bien. Y, claro, el argumento es, ¿cómo puedes tener la cara dura de decir que no hay que repetir unas elecciones porque estaban bien hechas? Otra cosa que argumentes no significa un cambio importante, es muy caro, no nos lo podemos permitir, pero es como el que sabe que hace trampas y dice Santa Rita, Rita, lo que sea no se quita, ¿no? Pero luego el CERA, ya del nombre del CERA, Censo Electoral de Residentes Ausentes, o estás residiendo o estás ausente de la residencia, es como la de la memoria histórica, las cosas que pasaron o son memoria y las recordamos de aquella manera, o son historias tan ya fijadas con unos métodos científicos marcados por la propia historia, ¿no? Pero Foro lo que preguntó fue ¿qué comprobación ha realizado la Junta Electoral Provincial para acreditar que además de figurar escritos en el CERA habían solicitado en tiempo y forma, porque los contratos, de lo que sea, siempre tienen una fecha, un tiempo y unas características, una forma. No vale decir, yo te compro la finca, y el otro dice, vale, yo te la vendo. Antes un paisano ¿En cuánto? Claro, era un paisano. Antes había paisanos. Claro, yo te compro la finca, vale, ¿cuánto me das? 1.000 euros. Pero hay que decir, ¿cuándo la compro? ¿Cuándo la pagas? Eso se llama el tiempo. Y la forma, ¿cómo me lo vas a pagar? En cash, en dinero tal, me lo vas a cambiar por una vaca, vamos a ir a un notario. Las cosas hay que hacerlas con una forma. Y las elecciones son, junto con el DNI, el acto formal más importante de la política. Es en lo que se basa el sistema, en las elecciones, en las que yo no creo, pero lo menos que puedo exigir y pedir a los que sí creen es que cumplan las propias reglas que se ponen a ellos mismos. Es decir, yo no juego ese juego, pero si veo que encima de los que están jugando, unos cambian las reglas, otros rompen la baraja. Eso es lo que les pasa, Fernando. En el fondo presumen de ideología, pero no son demócratas. Claro que no. ¿Y sabes cómo no son demócratas? Mira, a mí me sorprende, porque creo que en este país, después de lo que pasamos, lo primero que hay que hacer es ser demócrata y respetar la opinión de los demás, ¿no? En este país la gente todavía se sigue guardando el voto para ir a votar. Los americanos, tú lo ves que votan a mano descubierta y no se rompen. Aquí hay gente que tiene miedo que sepan lo que vota. Y a veces vota o dice lo contrario de lo que vota. De hecho, aquí las encuestas siempre son bastante originales, ¿no? Y de todo hay algo que se ve que es impresionante, que a mí me rasga las vestiduras, ¿no? Cuando tú vas a votar a un colegio y te encuentras que hay papeletas de organizaciones que faltan, porque están tapadas por las papeletas de los otros, y son ellos mismos los que que tapan las papeletas. Cuando vas a entrar en una caseta, a veces ves que faltan papeletas de un partido porque están tiradas en el suelo, las ha tirado alguien. Entonces, el problema es que aquí no creen, sinceramente, con todos mis respetos, creo que no creen mucho en la democracia, creen nada más que en sus propios intereses y creen nada más en su propio poder, el poder que va asociado al dinero y el dinero que va asociado al alter ego. Y sabes tú como yo que algunos, si no está en política, es un don nadie. Porque es un don nadie, porque al día siguiente es que por aquí ni le saludan, ¿me entiendes? No, claro, aquí hay una falta de cultura democrática grave. Como tú bien dices, ante una situación como esta, para dejarse esta chorrada, que lo que está trayendo Asturias, esta situación de paralización económica, pero lo normal sería que vamos a dejarnos de chorradas de recursos y contrarrecursos, a ver, nos sentamos, esto no vale, bueno, pues mira, repetimos la votación o volvemos a hacer como sea, pero ya. No sé si es que se pelean con el procedimiento, con el formato, etcétera, etcétera. Cuando quieren, sabes tú como yo, que se saltan las leyes como les apetece. Lo que es patético e indignante es que ahora mismo estamos parados por 334 votos que no se sabe si son o si no son. Y esto, sinceramente... Si son ausentes o son residentes. Esto, mira, con todos mis respetos, si la clase política realmente tiene poca credibilidad, tanto a nivel personal como a nivel democrático en la calle, con esto yo creo que ya han puesto ya el punto y final. Habla la Junta, ya saben que la Junta Electoral Provincial decía inicialmente que debe prevalecer el derecho al voto sobre cualquier otro.
Según esto, hace unos días un contertulio aquí de un determinado partido político reclamaba que en las pasadas elecciones, como le metieron una rodaja de chorizo en una papeleta de su partido, y es literal, prevalece el derecho a votar. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues contamos no al chorizo, pero sí al voto, ¿no? En este caso, en fin, es que llegamos a una situación ya... Es que vamos a ver, dar validez a algo que se manda en una carta, a veces con una fotocopia y poco más, sin haber pasado. O sea, tú para votar tienes que ir, identificarte y validar tu voto. Tú no puedes mandar el voto a través de alguien y decir, bueno, mira, llevas una fotocopia del DNI y la mandas. Vamos a ver, quizás es un símil un poco exagerado, ¿no? Entonces yo creo que aquí más o menos por lo que se ha visto, por lo que más o menos digamos trasciende en la calle, es que aquí algunos señores han mandado algo, no sé, a un sitio sin autentificar su capacidad para poder votar, o si ellos realmente eran quienes votaban o no terceros, ¿no? Pero claro, yo de este tipo de historias, que esta guerra se monte por 330 y pico votos, que obviamente trae la consecuencia de que, claro, es que aquí la consecuencia es muy fuerte, porque Foro pasa de necesitar a UPyD y de tener que negociar de igual a igual con el PP. Nunca fueron tan importantes. Exactamente. Entonces, claro, ¿qué pasa? Bueno, pero es que yo creo que, como dice Fernando, si realmente velase el interés de la región por encima de sus propios intereses particulares, ese tema yo creo que estaba resuelto hace 2 meses. O sea, mira, macho, o los quitamos, o los ponemos, o los llamamos, o que voten o que no voten. Pero vamos a ver, esto no se puede estar en juicios, en el Constitucional. Entonces, esto es una pelota que la verdad se echa con lo que está lloviendo, que por cierto abril no ha parado. Esto ya es un cachondeo. Mira, además, en cualquier sociedad, ya no digo en las cortes asturianas. Si no se me pones el sueldo, o te ir en coche, no te preocupes. No, se me acuerdo, no. Cualquier sociedad recreativa o deportiva de barrio, el procedimiento electoral que se siguió aquí y tal hubiese dado lugar, y estamos viendo continuamente en los medios de comunicación ejemplos de que llegan a las manos. No quiero hablar del Grupo Cultura Covadonga, que es muy importante, no, sociedades recreativas o culturales o deportivas pequeñitas de barrio, bueno, tienen una pureza sobre lo del censo y las listas, y porque no gané, siempre soy a los que pierden diciendo, es que no me facilitaron las listas, es que el voto por correo, es que no sé qué más, siempre da unas latas. El voto por correo da mucha lata porque es una forma de facilitar, se puede hacer un pucherazo muy fácilmente. Hay que ser delicadísimo el voto por correo, porque es que... Hay que ser exquisito. Hay que ser exquisito, efectivamente es la palabra. Porque es que además ocurre una cosa. Los que están fuera van un poco retrasados en la tendencia política con relación a los que vivan, no todos, en general. Digamos que el votante sociológicamente exterior es más conservador. Conservador no significa de derecha, significa que está más a favor del que gobierna. ¿Por qué? Porque el que gobierna ha tenido instrumentos para favorecer el clientelismo electoral y político. Sí, que se han gastado un montón de euros paseándose por el mundo. Claro, y refuerzan el centro asturiano. Claro, y saben colocar ahí a los caciques al frente de tal. Sí, sí. Y si no mira los catalanes con la cantidad de embajadas y pagar con viajes de retornados. Y pagar con viajes de retornados a sus hombres colocados allí que van a hacer campaña electoral. Y subir a los pensionistas en un autobús y llevarlos a Santander a 5 autobuses y pagáis la comida y cosas de estas. O sea, el pasteleo que se ha montado en este país en torno a poder mantenerse en el poder, porque el poder por el poder es impresionante. Y obviamente esto ya creo que es la punta del iceberg, pero es la gota que colma el vaso, ¿no? Y no se quieren poner de acuerdo porque priman más sus criterios personales que los de la ciudadanía. Es que pierden el puesto de trabajo, muchos. Es que vamos al concepto de político. ¿Quién es el político? Yo en el colegio pensaba, ¿quién quiere ser árbitro? ¿Quién nació con la vocación de árbitro? Uno quiere ser portero, otro delantero, otro a lo mejor jugar baloncesto, medio fútbol y otro hacer atletismo. Pero yo decía, ¿qué enfermo de la cabeza es el que sueña con ser el día de mañana? El representante de los demás. Árbitro, voy a decir otra profesión, árbitro, carcelero o político. Porque, ¿quién quiere ser político? ¿El que sueña con gobernar la vida de los demás? Pues una de dos. O no está muy sano de la cabeza porque tendrías que dedicarte a lo tuyo y podrás echar una mano, pero bueno, esos, si son honestos, están en casa hechos polvo, ahora pero tienen que trabajar 20 horas sin ningún tipo de reconocimiento, manejando la miseria, gobernándonos la miseria que no tal, o es un desalmado que está llevándoselo crudo, formando parte de una clase apartada totalmente del pueblo, pero de la que vive. Y que derivan en consejeros, asesores de compañías pobres. Por cierto, que entre los efectos colaterales de que no tengamos todavía Principado, ni sepamos, gobierno del Principado, mejor dicho, Principado sí, de momento no nos lo han quitado. Bueno, el Principado, al paso que va, se está descomponiendo también, ¿no? Pero cuando estaba la página, ¿te acuerdas? Que había una página en internet en su día que era Princas, Principado de Asturias, ¿no? Entonces, él ya sabe lo que decía, quitarla por poner Trincas, ¿oíste?
Bueno, pues decía yo que uno de los efectos colaterales que toda guerra tiene es el del circuito de karts de Fernando Alonso. Hoy dice Fernando Alonso que ni sabe cuándo va a estar el circuito, ni está, ni sabe cuándo va a estar, ni se le espera, como decía el otro. Y culpa del retraso a los políticos asturianos. A ver, no sé qué os parece a vosotros este curioso efecto colateral. Lo que le está pasando en Ferrari está para callar. No, yo... Viendo lo que le está pasando con Ferrari, que no sabe si va a ir o no va a ir, o si va a llover, y si va a llover, y si yo me gana, y si no yo me queda el décimo. Fernando, el pobre hombre, ahora con Ferrari, yo creo que había que hacer una encuestación popular y mandar unos madreñes como usted, con unos ruedes, porque yo creo que más que el Ferrari, de macho. Es que en Renault ganaba porque tenía 2 pegatinas, sí. el coche. Por lo visto, de aquella se podía repostar, y Renault tardaba más en repostar. Entonces daba más vueltas sin repostar porque llevaba una pegatina que decía con faves y sidilina no fai falta gasolina, y luego nunca se estrellaba porque tenía otra pegatina que de la Virgen de Covadonga que decía yo conduzco, ya me guía. Bueno, yo conozco el tema porque uno de mis íntimos amigos, Luis Fernández Amado, es precisamente uno de los ingenieros que están diseñando el circuito. Bueno, ya lo acabaron, ¿no? Entonces tiene hilo directo permanente con el padre de Fernando Alonso, que es el que más o menos está encima del tema. Hemos visitado el circuito está acabado. Las instalaciones están acabadas, todas menos el museo. Claro, el museo es una parte muy importante del equipamiento, ¿no? Y es ahí donde, como siempre, hace falta dinero. Unos discuten sobre si lo tiene que poner Fernando Alonso impreso. Es lo que iba a proponer. Cash. Claro, gana más de 1.500 millones de pesetas al año por temporada. Pues, sí, pero no va a ser su circuito. Vamos a ver, va a llevar su nombre. Y puede que la gestión, pero no los beneficios. Entonces queda más joya, pero claro, si le dicen, oye, vamos a hacer un circuito, ponerle la pasta para que otros lo gestionen. Vamos a hacer un circuito que lleva tu nombre, pero es el Principado el que se responsabiliza del circuito. Pues chico, asume tu responsabilidad. Igual que él, cuando se estrella, tendrá que asumir la suya. Yo es que lo defiendo a capa y espada, Fernando Alonso, porque sigo la Fórmula 1. Puso el 50%. Él asume el 50% de la inversión que se haga. Que yo creo que ya... aquí que no puedo decir, pero que conozco, vuelvo a mencionar, porque uno de mis íntimos amigos desde los 4 años, Luis Fernández Amado, es uno de los que están fabricando construyeron el circuito, ingeniero de caminos, canales y puertos. Una cosa que no pueda decir, pero que le pedimos que diga. Está quemado ya. Acordaros cuando vino aquí que le quisieron sacar al balcón del ayuntamiento y él dijo que no, porque llueve sobre mojado. Salió al de Cajas Tour de cuestiones de tipo contractual, porque los políticos no le apoyaron ni le ayudaron cuando él era un niño. Y entonces se tuvo que buscar la vida, dormir en el asiento atrás del coche del padre para andar yendo a Italia. Y entonces, por toda España y por Italia, donde corría, claro, cada vez más lejos, ¿no? Y entonces él se siente, con razón, maltratado por la clase política a la que no le debe nada, y entonces ahora está haciéndole cobrar a la clase política los pechugazos y las chulerías y el sacar pecho y subir la barbilla cuando dijeron vamos a hacer un circuito aquí. Bueno, pues asúmelo y hazlo, que los compromisos están para cumplirse. Fernando, sobre esto, ¿alguna cosa más sobre...? Poco puedo haber, viendo el UCA, viendo el auditorio de Siero, viendo, no sé, yo creo que el problema de esta región es que aquí se han montado, yo lo dije... ¿Debemos gastarnos el dinero en esto? Es que la pregunta es muy sencilla, los hemos montado como ricos, infraestructuras que yo siempre lo dije y ahora viene la segunda fase, que es lo que viene ahora. Hasta ahora, el sector inmobiliario, bien o mal, lo asumía el sector de la banca, pero es que ahora viene el coste de mantenimiento de las infraestructuras, porque en este país y en esta región y en esta ciudad se han hecho infraestructuras faraónicas sin sentido, solamente buscando, como los faraones antiguamente, el grandonismo o el pasar al futuro dejando mi obra. No sé si me explico. Claro, el problema que tenemos ahora mismo es que todos estos auditorios, museos, porque esta parece la región de los museos, ¿no? Tú dime de qué quieres hacer un museo y coméntame lo que mañana lo haremos donde sea, ¿no? Al final... el centro de interpretación de lo que sea más grande que lo que interpreta. Entonces, claro, al final... Museo de interpretación del botijo, más grande que el museo del botijo. Entonces, claro, al final esto nos hemos metido en una dinámica de gastos que, como siempre dije, aquí había 2 santos que se heredaron del franquismo y no sé, que era Santa Brea y San Hormigón. La cuestión era hormigón Asgaya y asfalto Asgaya. Y claro, al final vamos a ver quién va a pagar. Porque a mí lo que me hacía gracia era que decía, yo no voy a pagarlo, yo no voy a pagarlo, no, esto que lo paguen los políticos, a mí no me va a costar nada. Bueno, claro, ese error estúpido de pensar que lo que se hace para todos
no lo voy a pagar si se despilfarra, es, como decía antes Fernando, el cáncer de este país. Esto es, el pensar que el despilfarrar va a cuenta de otro. Y siempre puso el ejemplo, aquel famoso de la sidrería, ¿no? Aquel paisano que quería vender sidra y como no lo vendía, puso un día un cartelín que ponía sidra gratis. ¿Lo viste, Fernando? Entonces, claro, entraba entonces a beber sidra y sidra y sidra y sidra, pero ya, amigo, cuando entraba en el baño eran 5.000 por salir, no sé si me explico. Entonces aquí nos dieron la sidra gratis, ¿viste? Barra libre, pero ay, amigo, luego para salir a pasar por taquilla y a pagar, si bebiste más, como si bebiste menos. Entonces, ahora, todos esos que decían, todos esos que decían, a mí no me va a costar nada cuando se inauguró el Carlos Tartiere de nuevo, cuando se inauguró el Calatrava, todos esos spas que están por ahí tirados, que no saben qué van a hacer con ellos, vamos a preguntarnos ahora, ¿quién va a pagar la paralización, el mantenimiento de todo eso? Porque hasta ahora vuelvo a decir, los temas inmobiliarios, el potarro se lo está comiendo la banca. Pero es que lo demás, ¿quién va a poner la pasta para eso? Yo, que soy muy grandón. Ah, sí me gusta. Un tío con un Estuve en el Niemeyer el jueves, o sea, no hablo de hace... El jueves estuve una buena parte de la tarde... ¿Vino el crucero o no? No, creo que aplaudieron. No me extraña que habrían aplaudido, y es una pena, Jolín, porque es francamente un paraje precioso, el diseño es precioso, pero hay una sensación de que te da pena. Dos imágenes, voy a contar dos imágenes. Una, subes en el pirulí ese que hay, que parece la torre de control, y cuando llegas a la parte de arriba ves que está cerrado. Cerrado, o sea, la cristalera por fuera, la puerta cerrada, y nadie, la cafetería aquella que había, que te metían unos clavos, estuvieron todos unos... La coctelería, me metí. Fui con los amigos, uno de ellos Luis Amado, que acabo de mencionar, hasta allí, y nos metieron un clavo y tal, no me extraña. Y luego, el espacio expositivo, de una exposición de una chica, una fotógrafo muy buena, yo no la conozco de nada, pero parecían buenas y tal, y era inmenso, y la chica de la mesa de la entrada... totalmente sola, pero yo cada vez que voy allí la veo sola porque claro, hay que pagar, para ver la exposición hay que sacar un ticket de 3 euros y para poder ver la exposición, y está allí absolutamente en soledad, y debe ser, por una deformación profesional se me ocurrió pensar, esta pobre mujer está aquí tarde tras tarde tras tarde, para que a lo mejor entre uno o dos, tiene que ser una pesadilla trabajar en eso. Pero la autora, si pasase por ahí a ver quién ve su obra, tendría que tener un bajón creativo, moral, y decir, yo no me dedico más a esto, ¿no? Pero el político que lo decide también tenía que coger y dimitir, hacerse el harakiri. ¿Cómo? Bueno, el que lo decide, el técnico. Tenía que ir y decir... El verbo dimitir no se conjuga en política. Dios mío, ¿cómo soy capaz de engendrar? Bueno, no sé. Bueno, perdón, dimite, no te cesan. Te deja mal cuerpo incluso al visitante. Pero vamos a ver, el restaurante que tienes arriba, la parte que hay del restaurante solo tiene capacidad para 12 personas, según me dijeron un día. La mesa no daba para más de 12 personas. ¿Cómo se puede montar un restaurante ahí arriba, aparte en la parte de trasera, solo para que puedan comer 12 personas en un torno? Elitista. A ver, ¿tú te crees sinceramente que Asturias tiene gente? Oye, si fuese Mónaco, puedo entenderlo, el puerto de Mónaco. Pero ¿tú crees que en el puerto de Avilés se puede montar arriba en el Pirulí una zona de restauración para 12 personas nada, punto y pelota? ¿A cuánto hay que pagar? Y luego con un cocinero, como era el que estuvo, o sea, ¿cuánto sale cada comida? Macho, es que, bueno, de ahí al cielo, como dice otro, porque si no tú me dirás cómo vas. Claro, aquí tenemos un grandonismo estúpido. Perdona que te meta una cuña. Ese grandonismo se llama Nuevos Ricos. Sí. O sea, esto es como lo de la restaurante de Taramundi, que yo decía, coño, muy bien, joder. Cuando se montó, digo, financiado por el Principado para que a los ricos, en vez de costar la habitación de aquella pesetas, 15.000 pesetas, les cueste 10.000 nada más. Sí. Claro, o sea, que con mi dinero que tengo que ir a hostales 2.500, de aquella... Los amigos de Madrid y Barcelona que eran... Claro, era para que a los ricos les saliese todavía más barato. Claro. O sea, aquellos apartamentos de la restaurante de Taramundi, que ahí están también muriéndose, no sé, esto va muy mal. Pero es por el caleyerismo, el complejo de inferioridad de los asturianos, que somos grandones de la boca para afuera, pero no del bolso para adentro. ¿Sabes lo que pasa? Que Asturias no lee de su historia. Y tú sabes que si tú eres la historia a menos de un siglo, tú ves dónde estaba Asturias en los años 40 y años 50. Casi siempre estuvo donde está ahora. No, pero no, en una puñetera casi, como dice, su cultura... Hemos pasado de la noche a la mañana sin meter una cultura intermedia de casi una situación de campo con cultura de subsistencia a de golpe a unas grandes infraestructuras montadas por un modelo del pasado, que era un señor que quería que no hubiese movilización social. Y lamentablemente nuestra clase política solamente ha mamado de esa leche. Aquí pan y circo. Y cuando haya pan y circo, aquí no chilla nadie. Y el que chille le diremos que le hemos dado pan o le hemos circo y a que se calle. Y el que vale, vale, y el que no...
Ya se decía. Señores, que nos vamos, estamos acabando ya este debate. Yo por gentileza y porque sé que le tira muchísimo, la cabra siempre tira al monte y Fernando siempre tira por el tema Urdangarín. Entonces quiero terminar preguntándole sobre Urdangarín, que ofrece declararse culpable para evitar la cárcel, y su socio Diego Torres dice que o le dan 10 millones de pesetas o tira de la manta de aquella que iban a tirar tanta gente, Luis Roldán, todos los que iban a tirar, ¿no? A ver, lo primero, como premisa, si la ley lo permite y la ley tiene que tratar igual a todos... ¿Cómo? Si la ley lo permite y la ley debe tratar igual a todos, Urdangarín deberá hacer frente a todas las responsabilidades que tenga, como cualquier español, y también, como cualquier ciudadano español, acogerse a todos los derechos que le favorezcan. Dicho esto, si es culpable, y la justicia puede declararle culpable y demostrárselo, que pague la culpa tal y como establecen los códigos de derecho. Si, como parece, la ley permite, no a él, sino a cualquiera, que haga algún tipo de negociación que le pueda beneficiar, aun declarándose culpable, para que la pena sea menor, y lo han hecho con otros, no veo yo por qué Urdangarín no va a poder utilizarlo. Dicho que, y alguno malintencionado dirá, Guerra dijo en la tele que hace bien Urdangarín. No. Yo digo que todos los españoles tienen ahí las leyes para acogerse a los beneficios que les dan. Y también tienen a los fiscales y a los abogados de manos limpias y a la justicia en general para que caiga sobre Urdangarín y cualquier español toda la fuerza de la ley. Repito, toda la fuerza de la ley. Pero porque se llame Urdangarín o Fernández o como se apellide, no vamos a tratarlos de forma diferente, porque caeríamos en la primera ley del derecho, que es que el derecho tiene que tratar a todos por igual. Eso en cuanto a Urdangarín. El socio, por lo visto, es un pájaro de cuentas. Lo que me llama a mí la atención de él es que él era profesor de una de las entidades, SGAE, no SGAE, no, algo parecido, no me sale ahora el nombre, vaya, de las más prestigiosas sociedades económicas. Y Urdangarín se escuda diciendo que él, que no era un experto nada más que en balonmano, y que se fiaba de él porque era su profesor, y que entonces que le preguntaba siempre, oye, ¿todo esto es legal? Y decía, sí, y él firmaba y tal. Claro, hay que conocer el sumario a fondo para ver cuál es el punto de culpabilidad de cada elemento, de cada sujeto. Lo que a mí me parece es que el socio de él es un pájaro de cuentas, porque ya hay algo que a mí no me gusta, y es andar amenazando con voy a tirar de la manta, voy a sacar unos correos. Eso se dice, digamos, dentro del proceso, pero sin darle publicidad en los conciliábulos que hacen las dos partes, abogado, defensor, fiscal, juez, y dice, bueno, vamos a en esa especie de apaño que tienen que traer, que la ley les permite tener entre ellos. Pero eso de, mira que como tal, amenazar, a mí es que me refiere mucho a aquel conflicto que había entre Cachuli y la legítima. Cuando mira que yo era la que... Pero vamos a ver, los judiciales lo llevan a lo mediático. ¿Por qué? Porque, mira, lo que pasa es que un país donde se hace una legislación, donde, claro, la única ventaja que tuvo Urdangarín es no robar un bocadillo, si no tendría 5 años de cárcel. Donde se hace una legislación hecha por el legislativo. Esto es por el Parlamento de los Diputados, que hay que decirlo así. Entonces, la legislación de este país la hace el Parlamento de los Diputados, los señores que nosotros sentamos con nuestros votos allí. El Poder Legislativo. ¿Entiendes? Cuando esos señores hacen una legislación para los delitos económicos, donde si yo me retracto, donde si yo pongo algo, no me pasa nada y me voy de rositas, y luego un señor por robar un bocadillo le pueden caer 3 años de cárcel, volvemos a lo de siempre. La ley la hace quien la hace. Los jueces podrán o no tendenciosamente interpretarla, pero la ley está así, ¿eh? Sí. Y hay que interpretarla. Un juez lo que hace es aplicar. Y un fiscal, intentar aplicar también. Entonces, claro, si este señor llega a robar un bocadillo, le caen 5 años de cárcel. Lo que pasa es que por los delitos económicos, y como dice algún familiar mío, algunos hacen las leyes para ellos. No va a ser que el día que dejen la política, por encima vayan a la cárcel. Entonces, claro, ese es el gran cáncer de este país. Que en temas de económicos, en este país, lo que está pasando en los últimos 20 años, si coge cualquiera de eso, es de escándalo público. Ya no hemos entrado en el mundo de la banca y vamos a dejarlo. Y quiero recordar que todavía un gobierno en funciones indultó a un presidente de un banco donde el propio Tribunal Supremo le pidió una justificación mínima porque ellos no la habían encontrado. Esto recuerda
el viejo chiste aquel del niño que le pregunta: papá, ¿por qué los políticos hacen cárceles y no colegios? Y el padre le dice: pues mira, niño, porque el político sabe que al colegio no va a volver. Entonces, por si acaso, la cárcel... señores, que muchas gracias a Fernando, a los dos Fernandos deberíamos decir. Antes de marcharnos, decirles una última cosa, y es que hay una página, hay un correo electrónico, mejor dicho, donde ustedes pueden opinar, y se lo agradecemos que lo hagan porque queremos saber lo que opinan de lo que nosotros decimos aquí. Pueden estar de acuerdo o no, totalmente en contra, pero en cualquier caso sus opiniones son muy importantes, y vamos a empezar, allá varios, y vamos a empezar a ir leyéndolas en cada programa para facilitársela también al resto de los espectadores. Esa página es opine@teleasturias.com, opine@teleasturias.com. Ahí pueden dirigir sus opiniones sobre lo que decimos aquí en cada debate público o en cualquier otro programa. Y un asunto más, y es que al acabar, Gemelu ha dado recuerdos ya para Fernando Guerra, porque al acabar llega Gemelu, ahora enseguida. No se lo pierdan. No, por supuesto que no. Gracias, Fernando Guerra, por estar aquí. Gracias. Igualmente a Fernando Villa y a Muchas ustedes gracias a por estar vosotros. con nosotros una vez más, un día más. Mañana volvemos con Antonio Checa y con Emilio Huerta, Triqui. Estarán aquí en esta misma mesa. Gracias, hasta mañana.